Qué tontos son, que se dejan quitar el dinero. Yo creo que la palabra más distintiva sea dudas. Mucha gente tiene dudas acerca del dinero que se trae, voy a seguir usando la expresión, a la iglesia. Y esto le ocurre a la gente sin Cristo. Y lo que más me duele es que esto le ocurre a gente de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo al centro evangelístico, me estoy refiriendo a la iglesia de manera global. Mucha gente en las iglesias aún dudan acerca de ese dinero y su destino. Debo decirte en esta ocasión que el dinero aquí no está relacionado con los pastores, aunque la gente lo señale, ni siquiera con la iglesia. Escucha bien, yo soy muy enfático en esto. Me hace ruido cuando la gente dice, traigan dinero para la iglesia. Eso me hace ruido. ¿Saben por qué? Porque ese dinero no es para la iglesia. Ese dinero, de acuerdo a la Biblia y al mandato antiguo sobre esto, está relacionado con Dios mismo. Por lo tanto, ese dinero no es para el pastor, ese dinero no es para la iglesia, ese dinero no es para la organización, esa iglesia es para Dios. ¿Por qué para Dios? Porque Él es el que lo está pidiendo. Así de sencillo. Fue Él, Dios mismo, quien estableció lo que yo llamo un sistema financiero para el sostenimiento del culto. Escuchen bien cómo lo estoy diciendo. Fue Dios mismo quien estableció un sistema financiero para el sostenimiento del culto. Hay que ir al Antiguo Testamento y ver las razones por las cuales Dios pidió ofrendas. Hay que ir al Antiguo Testamento para descubrir por qué Dios estableció el diezmo. Y cuando tú llegas a un piso, a una conclusión, te vas a dar cuenta que Él lo pidió para el culto, para sostener el culto. ¿Y qué era el culto? El templo, en ese caso era el tabernáculo, los sacrificios, y estaban incluidos también allí los sacerdotes. Eso es Biblia. Hoy quiero mostrarte una visión del Nuevo Testamento. No me voy a meter con el Antiguo porque la gente dice, eso es allá. No, vamos al Nuevo Testamento. Acerca del dar para Dios y me ocupo de uno de los hombres más íntegros, uno que cuando no había dinero para sostener su ministerio, trabajaba él. Aprendió un oficio, porque este hombre era un intelectual, pero aprendió un oficio para el autosostenimiento de su trabajo en el Señor. Me refiero al apóstol Pablo. En varias ocasiones el apóstol Pablo manifestó en sus cartas cuestiones de tipo ministerial personal. Y esto yo quiero que ustedes vean la sensibilidad, me encanta, con la que este hombre escribe. Por ejemplo, en sus cartas a los Corintios, la iglesia de Corinto fue destinataria de 2 cartas. Se conocen la primera y la segunda carta a los Corintios. Y él les está escribiendo, no como cualquier escritor, está escribiendo como apóstol. Primera Corintios 9, 2 al 8. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí está hablando de algo personal. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es decir, tenemos derecho
a ser casados y tener una familia. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ese trabajo se llama trabajo secular. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto, escuchen bien cómo lo dice, me encanta, me encanta. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Me encanta esa parte porque Pablo no solo lo está diciendo como un ser humano, lo está haciendo con un apoyo escritural y se refiere a la ley, al Antiguo Testamento. Ahora fíjense, y escribiendo ahora a Timoteo, también expresa sus emociones y le dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Aquí hay una expresión tierna, pero muy emocional, cuando dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Estoy solo, necesito apoyo, necesito a alguien conmigo. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Esa es la otra parte. Pero ¿qué está hablando aquí? Está hablando de él, de sus emociones. Demas lo dejó solo. Y este impío lo ataca, lo señala, lo juzga. Ahora me ocupo para mostrarte este otro lado, escuchen bien, del apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses 4:10 al 20. Filipenses 4:10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Siente que no lo están ayudando. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué manera de suavizar las cosas y decirlo con amor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, diga, hay que aprender. Dígalo, hay que aprender. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, a la cuenta de 3, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hagamos de eso una realidad en nuestra vida. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, esto lo subrayé yo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Pablo fue claro en el lenguaje sobre el dar. El dar y recibir. Sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque regalos, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Este versículo es importante, el 17. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante. Así se refiere él a lo que recibió. Esa ofrenda para él era un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. El versículo 19 está enviándoles una bendición a ellos.
Escucha bien, este versículo a veces ha sido mal usado. Pablo no está hablando en este versículo de él. No se refiere a él, se refiere a los filipenses. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios y Padre nuestro. Sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué linda selección de la palabra de Dios les he traído en esta mañana. Es importante saber que la iglesia de Filipos precisamente fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero por allá en el año 52 después de Cristo. Y esta carta, por su contenido, recibe dos nombres de los especialistas o los eruditos, y uno de ellos es la carta de las cosas excelentes y la otra es la epístola del gozo. Esta carta, y es interesante, porque cuando Pablo está diciendo estoy contento, me siento contento, pero resulta que esta carta él la estaba escribiendo desde Roma, donde no estaba de vacaciones, no estaba de parranda, estaba preso. Y él, pues, como un padre, él llegó a desarrollar una amistad potencial con esta iglesia de Filipos y se llenaba de orgullo de no haber recibido ayuda de ninguna otra iglesia o persona, solo accedió a recibir ayuda de los filipenses. Ahora, aquí es donde entra toda esta idea del dinero. El dinero está entre lo espiritual que es necesario para el servicio a Dios. ¿En qué? Bueno, en la predicación, es decir, para que el evangelio se expanda. Cuando Pablo hablaba en estos términos, él era un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Es alguien que va de lugar en lugar haciendo ¿qué? Estableciendo el reino. Y para eso se requerían recursos. Para eso, para la plantación de nuevas iglesias. Y lo material, que serían los recursos para mantener a los que sirven y la obra social. Hechos capítulo 6, ¿qué encontramos allí? La obra social de la naciente iglesia, alimentando a quienes, a los huérfanos y a las viudas. ¿Y de dónde salía esa comida para alimentar a tantas personas? Salía de las ofrendas y de los diezmos de la iglesia en Jerusalén, que ese era el momento. Así que cuando hablamos, por eso digo, cuando hablamos del dinero, no, ese dinero es para la iglesia, no, ese dinero es para Dios. Cuando tú das dinero enfocado en la iglesia, eso se debilita. Pero cuando tú das dinero enfocado en Dios, tu mente y tu corazón sabe que el nivel de responsabilidad es mayor porque la cosa es con Dios. Ahora, tengo unas 3 ideas aquí que las voy a comentar rapidito. La primera de ellas es que en su estado, en su condición de ser humano, ¿cuántos son seres humanos aquí? ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez? ¿A cuántos los han traicionado alguna vez? Ajá, mira que la traición está de moda. Quiere decir que no podemos censurar al gran apóstol Pablo porque se sintió solo y lo traicionaron y él se sintió mal. Ahora, cuando te sentiste solo, ¿te sentiste mal? Pregunto. Pero yo no sé, ustedes como que son penosos o tímidos. ¿Te sientes mal cuando te sientes solo? Gracias, así me animan a mí. Y cuando te traicionaron, ¿cómo te sentiste? A ustedes les gusta más la traición que la soledad. Bendito Dios. Entonces no podemos censurar a Pablo porque
Oye, ay, el gran apóstol Pablo se sintió solo y lloró. Cuando un pastor tiene problemas y se siente solo, y uno dice, hermano, ay, al pastor le falta fe. Una vez yo estaba en una reunión del liderazgo y yo les decía a ellos que el asunto de la fe es una situación complicada y que yo no era un hombre de gran fe. Hablando claramente como ser humano. Y les decía, yo oro al Señor para que aumente mi fe. El comentario es, hay que orar por el pastor porque le falta fe, porque no tiene fe. Bendito el Señor. Somos seres humanos, ¿para dónde vamos a ir engañándonos por ahí? Y en esta parte, él plantea una queja. Yo parafraseando este asunto, versículos 10 y 15, llego a la conclusión de que Pablo es como que si estuviera diciendo, estoy trabajando en lo espiritual, me estoy quemando el pecho, como decimos en Venezuela, pero no recibo ayuda material. Más o menos interpretando estos versículos. Ahora, ¿por qué pasó esto con las iglesias y el cumplimiento de su responsabilidad con Dios? ¿Qué pasó allí? Pablo los justifica de alguna manera porque posiblemente fue un descuido entre tantas cosas. Y la otra es que, dice Pablo, les faltó la oportunidad. ¿Qué interpretamos aquí con faltar la oportunidad? Bueno, de alguien que fuera a Roma. Y de hecho, Epafrodito fue a Roma y la iglesia mandó la ofrenda. ¿Están conmigo, verdad? No hubo las condiciones para hacer llegar el dinero. Pablo los está justificando y eso me encanta porque hay una gran sensibilidad. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está, que tenían interés, solo que no había tenido la oportunidad de demostrarlo. Qué bello, un lenguaje tan hermoso. No los censura, no los ataca, y eso tiene que ver con el amor. La otra queja está fundamentada en la falta de participación de otras iglesias. Lo leímos hace un momento. Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos o gastos, excepto ustedes. Y aquí hay que examinar esto de las iglesias para llevarlo a la iglesia. Te pregunto a ti, mi hermano, ¿estás tú participando en las necesidades de tu iglesia? Hablo a tu corazón. ¿Estás participando en el programa social de la iglesia? Si preguntara a toda esta comunidad y dijera, ¿has traído alguna vez un kilito de harina de maíz? ¿Un kilito de pasta? ¿Lo has traído alguna vez? Bendigo a quienes lo han hecho, pero motivo a quienes no lo han hecho. ¿Saben cuánto podríamos hacer nosotros, bendito sea Dios, a resolverle alguna necesidad de alimento a alguien aún de nuestra iglesia? ¿Sabes a cuántas personas podríamos ayudar, incluso mañana a ti? Porque hay tiempos de abundancia, pero también hay tiempos de escasez. Le pasó a Pablo. Participación. Esta palabra es muy, pero muy importante. Participar es agregarse a una idea y hacerla correr, mover. Un participante es un movilizador, es alguien que se moviliza. Mientras no participas, estás inmovilizado. En otras palabras, no estás haciendo nada. Pablo está hablando aquí de participación.
Y necesitamos una iglesia, un conjunto de personas, una asamblea que participe. Frente a esta situación, ¿qué dice Pablo entonces? Él se queja, pero ¿qué dice a continuación? Pablo entonces pasa a un siguiente punto. ¿Por qué? Porque en este punto que estamos acabando de dejar, Pablo descubre que otras iglesias no participaban. Ahora él va a enseñar acerca de participar. El problema es la falta de participación. Ahora Pablo enseña acerca de la participación financiera y la fe. Nos trae estos dos elementos importantes aquí. La obra de Dios, pero también el compromiso con participar. Esto se traduce de alguna manera lo material y lo espiritual. ¿Y sabes dónde comienza el asunto? El asunto no comienza en lo material. El asunto comienza en lo espiritual. Por eso yo decía, si comenzamos bien, refiriéndome al servicio, si comenzamos bonito, vamos a terminar más bonito. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tratando de comenzar en un ambiente muy devocional, de adoración, de alabanza, y hay riqueza allí, y lo demás va a ser mejor. Cuando tú comienzas las cosas por lo espiritual, lo que viene a continuación, que es lo material, lo personal, lo familiar, va a ser bendecido. ¿No lo dice Jesús en un principio maravilloso? Busquen primeramente. ¿Qué es lo primero? Lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, lo espiritual, sino de la palabra de Dios. Es lo primero, primer mandamiento. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Gracias por ese amén y gloria a Dios por allá. Ese es el comienzo del asunto. Si comienzas por lo espiritual, las demás cosas van a ser añadidas, van a fluir de una manera más poderosa de lo que tú has buscado al Señor. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo tengo en mis notas aquí, se observa una aparente contradicción o enfrentamiento de ideas. Porque por un lado, plantea el apóstol el descuido que la iglesia ha tenido de él en no sostenerlo. Pero por otro lado, entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como este hombre está quejándose y ahora sale con esa palabra ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se contradice el apóstol? No. Asume con carácter, con autoridad espiritual, la queja con la alabanza. No creas, perdóname, van a haber tiempos de queja, pero no te quedes en la queja, tienes que pasar al otro nivel que es la alabanza. Es la gloria. Hay gente que vive quejándose. No me ayudan, no me bendicen, no me reconocen y se queja de todo. Se queja de la iglesia, de las iglesias, se queja de los pastores, se queja de la organización, se queja del programa. ¿Cuándo vas a salir de allí, mi hermano, mi hermana? Y en la casa ni hablar. Hay gente tóxica verdaderamente. La queja, el comportamiento de una persona que se queja por todo, es una persona tóxica. Y así hay hombres y mujeres en la casa y enferman a la familia. No hay oye, qué bien lo hiciste, oye, qué bueno te quedó la comida, qué bien está esta casa, qué bueno te quedó. No, esa comida que tiene mucha sal. Mira, yo estuve en una casa, hermano, no fue en este país, fue en otro país, no voy a mencionar el país, donde nos hospedaron. Andaba yo con un colega y nos hospedaron allí.
Y ciertamente comíamos todos los días allí y estábamos predicando. Pero ay, este hombre era terrible, hermano. Y era un pastor. Y la mujer hacía una comida buenísima. Pero el hombre siempre, cada vez allí tenía una queja. Se quemó, tiene mucha sal, no me gusta esto. El jugo, ¿por qué no lo has traído? Y, ay, Dios mío, yo por dentro estaba, Dios mío, ten misericordia de este hombre, Padre. Yo decía, Señor, si esto es contagioso, que yo no me contagie. Oye, yo nunca escuché decir a ese hombre, decirle a su esposa delante de nosotros, mi amor, gracias porque te esmeraste. Él era bivocacional, era pastor, pero también trabajaba secularmente. Así que cuando él llegaba del trabajo, veníamos todos a la mesa a comer con él. Pero nunca le dijo, mi amor, gracias por esmerarte. Oye, lo de hoy está mejor que el de ayer y tal. Tú sabes, como uno lo dice, le dice a la esposa. ¿Cuántos le dicen eso a la esposa? Levanten la mano. Ah, mira, en vez de contestar los hombres, contestaron las mujeres. Bendito sea Dios, ¿vale? Tengo ese hábito de decirle a Esther, de elogiarla por la comida tan sabrosa. Ella es muy buena en la cocina. Y elogiarla por su esfuerzo, porque es un trabajo. Bueno, este hombre yo nunca lo escuché decirle a su esposa, gracias mi amor, estuvo muy buena la comida, gracias por servirme, gracias por ayudarme. ¿Cuándo vas a salir de la queja, vale? Pasa al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? La alabanza, la determinación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por bendecirme. Gracias, Señor, por bendecir a la iglesia. Gracias por bendecir al pastor. Gracias, Señor, por mi familia. Pasemos de la queja a la alabanza, a la adoración, porque eso va a traer más. No hay dinero, escúchame bien, aquí está la supuesta contradicción. No hay dinero, pero él tenía confianza en que el Señor iba a suplir a las necesidades de los hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Su fe es que Dios suplirá todo. Diga todo. No algunas cosas, todo. Bendito su nombre para siempre. Entonces, aunque el versículo está expresado en una promesa hacia los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pablo está hablando de su propia experiencia. Pablo está hablando de lo que él ha experimentado. ¿Y qué había experimentado él? Que el Señor le había suplido todo. Y que todo su ministerio, todos sus logros, radicaban precisamente en el acompañamiento financiero, en su salud y en todas las cosas que el Señor le estaba haciendo. Hay una traducción que me encanta, que es la traducción Palabra de Dios para Todos, PDT. Y lo expresa así: le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesiten conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Me encanta la palabra riquezas. Él tiene cómo y con qué para suplirte lo que necesitas. La tercera idea, ya estoy cerrando, es encontrar el propósito general de estas palabras que hemos estado compartiendo esta mañana. Primero,
el propósito primordial es, insisto, enseñarlos, escuchen bien, enseñarlos a que el que da la ofrenda es el bendecido. ¿Qué les parece? El que da la ofrenda, el que da el diezmo, es el bendecido. ¿Y sabes por qué? Porque no le está dando a la iglesia ni le está dando al pastor. Le está dando al Señor. Si le das a la iglesia, yo quiero, es que esto me lo puso el Espíritu Santo, repítelo y repítelo y repítelo. Si le das a la iglesia, en cualquier momento te vas a sentir frustrado de la iglesia. ¿Sabes por qué? Tócate, por favor, tócate. Los que tienen donde, yo tengo poco, pero me toco. Tócate, no, pellízcate, mejor dicho, pellízcate. ¿Sabes cómo se llama eso que tocaste? Ahí hay bastante. ¿Cómo se llama eso? Pellejo. Carne. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está conformada por gente de carne y hueso. ¿Perfectos? No. En algún momento la iglesia te puede fallar. ¿Están conmigo hoy? En algún momento la iglesia, la organización te puede fallar porque está conformada por seres humanos. Si tú estás pensando en darle al pastor, en algún momento el pastor te puede decepcionar porque él es un ser humano. Pero si tú le das a Dios, aleluya, Dios nunca te va a defraudar, nunca te va a dejar sin su bendición. Así que, como dicen los raperos, mejora la lírica. Mejórala. No es a la iglesia, no es al pastor, como dicen algunos, es al Señor. Es para Dios. Y si es para Dios, repito, insisto, eres bendecido. Porque Él mira el corazón. Esto es maravilloso. Escuchen bien. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. No le estoy jalando, pues. Ustedes saben lo demás. No le estoy jalando. Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Voy a repetir esta traducción. Porque como no es un lenguaje más actual, a veces no se entiende. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. No los estoy alabando para que me sigan dando. Eso es horrible, no hagan nunca eso. No estoy manipulando para que me den más, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Es un término administrativo, contable. Pero vamos a buscar una traducción que sea más contemporánea. Cito nuevamente la traducción PDT. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Así está más clara la cosa, ¿verdad? O sea, yo no estoy buscando beneficios. Escucha una cosa. Mira, verlo desde este punto de vista. La ofrenda o el diezmo que tú das a la iglesia, ¿qué va a pasar con eso? Pregunto. ¿Qué pasa con ese dinero que entra a las arcas de la iglesia? Se hacen dos cosas con ese dinero. Dos cosas. Uno, se gasta. Gastos. Dos, se invierte. En términos contables, los que están aquí, que saben de contabilidad y cosas de esas, saben que estas son dos palabras diferentes. ¿Ya? Gasto e inversión. Cuando tus diezmos y ofrendas entran en esta iglesia, que tiene un sistema administrativo, con un administrador, un contador público, donde le rendimos cuenta al Estado, ese dinero se va a gastar o se invierte. ¿Y en qué se invierte? En la obra del Señor. Cuando nosotros
hacemos un gasto aquí, damos una ofrenda social, invertimos en comida para los que no tienen, estamos invirtiendo, no estamos gastando. Ahora, mira lo que yo estoy buscando aquí. Cuando tú traes diezmos u ofrendas, ese dinero se invierte o se gasta. Y cuando tú ves las arcas de la iglesia, siempre quedan en la pelazón. Aquí tengo un contador de gran experiencia, Simón Pineda. Fue nuestro contador por un tiempo. Entonces, siempre está pelando. ¿Por qué? Porque ese dinero entra para ser gastado o invertido en la obra de Dios. Voy a hacer un comentario aquí entre paréntesis, como cultura general. ¿Sabe cuál es una de las grandes críticas a las mega iglesias en Estados Unidos? Que tienen millones de dólares en sus arcas. Y ese dinero, esa donación, de hecho y de derecho, porque en Estados Unidos siguen esas cuentas, fue dado para invertirlo en la obra del Señor. Y algunos critican eso y hacen un llamado a estas organizaciones para que suelten el dinero y lo inviertan en aquellas cosas que realmente pertenecen al reino de Dios. Obviamente que eso debe ser algo ordenado, porque hay compromisos de pagos que ellos tienen que estar haciendo constantemente a misioneros y obras sociales en diferentes partes del mundo. Pero ¿cuál es el punto, pastor? Pregúnteme, ¿cuál es el punto, pastor? El punto es que lo que tú traes va a ser invertido y gastado. Pero en tu caso, ese dinero es un dinero totalmente ganado ahora por ti. Es decir, lo que tú das no va a dejarte sin la bendición. ¿Están conmigo hoy? Entonces lo que dice Pablo, yo no estoy diciendo esto para que ustedes me sigan dando ofrendas. Esto lo hago para que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Lo que tú das para Dios de todo corazón va a ser bendecido nuevamente en tu cartera, en tu empresa y en todo aquello que tú hagas. Incluso no solamente en dinero, tu salud. Hay gente que, pero yo di para el Señor. No, y estás sano. Y estás resolviendo situaciones de la vida. Se te facilitan las cosas. Bueno, es que la bendición de Dios es integral. Dios te va a dar de acuerdo a tu necesidad, pero la bendición siempre va a estar allí. Ahora, yo quiero dejar claro esto aquí esta mañana. Esto no se trata de negociar con Dios. Tuvimos aquí el miércoles de esta semana, ¿verdad? Con los empresarios. Un grupo de empresarios aquí. Y al final, después de la conferencia, la charla del invitado, yo le decía a ellos, mira, en su mentalidad de comerciantes empresarios, ustedes evalúan todo lo que están escuchando aquí. Y la pregunta que asalta en sus mentes por su naturaleza es, ¿y qué me deja eso a mí? O sea, ¿cuál es el negocio? Me estoy explicando. Él está pensando como comerciante. Y resulta que la charla que estaba dando el invitado tenía que ver con el dar. Cuando un comerciante piensa que el dar le va a dejar. No, su mentalidad es ¿qué? Ganar. No pensemos nunca en ¿y qué me deja eso a mí si yo doy para el Señor? No preguntes eso. Porque aun cuando tú lo preguntes, ya hay una respuesta de la palabra de Dios para eso. Escucha ahora mismo lo que dice la Biblia acerca de este asunto. Mira, estos son principios. Son principios. Voy a dar las citas. Lucas 6:38.
Es un principio. Dad y se os dará. Ya eso está respondido. Nadie tiene que estar esperando que Dios o preguntándole a Dios, ¿y cuánto hay para eso, Dios? No hagas esa pregunta porque es una pregunta carnal. Es más, es una pregunta de falta de fe. No preguntes, porque hay principios y aquí está, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosado, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverás a ser medido. Son principios, hermanos. Estos no son modelos, son principios. Y son principios de Dios y por lo tanto son eternos. Esto tiene mucho que ver con lo cultural. El regazo tiene que ver con ¿cómo llamaríamos eso? Con las cosas que usaba la gente para meter los frutos, lo que recogen, algo así. La bendición que va a venir es tan grande que eso donde guarda la cosa va a ser insuficiente, porque lo que dice aquí es que eso va a ser buena, apretada, remecida y rebosando. Más de lo que tú has dado vas a recibir cuando abres tu corazón para Dios. Hechos 20, 33 al 35. No he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, Pablo hablando. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Escuchen bien lo que dijo Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Palabras del apóstol Pablo. Luego le escribe una segunda carta a los Corintios 9:6. Recuerden esto, otro principio. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Así que no te preguntes cuánto hay para eso. No, esa respuesta ya está. Ni siquiera lo pienses, porque es carnalidad, es falta de fe. Él buscaba enseñarlos que aunque la ofrenda es algo material, posee un poder espiritual. ¿Qué dice Pablo? Mira esta expresión, muy textual, muy expositivo. Cuando él recibió la ofrenda, él manifestó lo siguiente: es una ofrenda fragante, o sea, tiene un buen olor. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Para quién era la ofrenda? ¿Quién la estaba recibiendo con estas características? Según el apóstol Pablo, Dios. Voy a ponerlo más claro. Consulto nuevamente la traducción PDT. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Subraya en su Biblia la palabra sacrificio. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento la palabra sacrificio, eso te bombea, ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Y es bueno que vayas allá para que averigües. Entonces, esta ofrenda, perfume agradable, llega hasta la misma presencia de Dios. Y aquí es donde entra la palabra sacrificio. Como los sacrificios en el Antiguo Testamento. Como el incienso que acompañaba al sacrificio. Te recomiendo Éxodo capítulo 29, versículo 18, para que lo averigües. Y dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, en holocausto de olor grato, ¿para quién? Para Jehová, dice textualmente, es ofrenda quemada a Jehová. Así que Pablo hace una conexión importante entre esa ofrenda física que está recibiendo
con la ofrenda del Antiguo Testamento. Dos conclusiones quiero mostrarles para terminar. Ahora sí. La primera de ellas, los versículos 11 al 13 del pasaje que inicialmente les di. Pablo, en estos pasajes, utiliza dos palabras al referirse a esa situación que tenían un uso religioso y también filosófico. Era importante en aquellos días y por eso Pablo la usa. Él está hablando de contentarse. Esa es la expresión a la que hago referencia en el versículo 11 y 13. Un hombre que se queja, pero está diciendo, estoy contento. Autarqués. Autarqués es la palabra original para contentarme. Y se traduce como suficientemente en sí mismo. En sí mismo, él está contento. Los ideales estoicos de la época lo consideraban como una alta virtud. Escuchen bien, una alta virtud de desprenderse de las circunstancias externas y el tener recursos en uno mismo para enfrentar cualquier situación. Resiliencia. ¿Recuerdan esa palabra que es vieja pero se ha puesto de moda? Resiliencia. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Cuántos han leído sobre esa palabra? Resiliencia. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. No tengo nada, pero tengo la fuerza interna para enfrentar lo que no tengo. Eso es lo que dice Pablo, cuando he aprendido a contentarme. Lo que significa como conclusión, cuando estés pasando por una mala racha que no tienes, no te entristezcas, conténtate, porque hay una fuerza interna de la cual tú puedes apoyarte para cambiar esa realidad. Cuando dejamos que las circunstancias nos controlen, entonces somos esclavos del sistema. Los versículos 17 y 18, estoy concluyendo, tiene que ver con el dar cristiano. Mira, el dar trae bendición a aquellos que dan. El dar de los filipenses, Pablo dice, se puede acreditar a vuestra cuenta. Reina Valera, traducción Reina Valera. Al decir esto, utiliza una metáfora de las transacciones comerciales. ¿Sabe lo que significa? Era una cuestión de pago total. La bendición que vendría sobre aquellos que dan o en nuestro presente es un pago total. Dios no le debe nada a nadie. Es un gran principio. Nunca des con prejuicios o dudas, porque diezmes y ofrendes, aunque lo hagas, no va a agradar al Señor. Dios bendice el corazón transparente. Estemos de pie, por favor. Quiero orar esta mañana por personas que tienen deudas fuertes. Pasen adelante, por favor. Quiero ministrar hoy. Tienen deudas fuertes y no saben cómo resolver esa situación. Gloria a Dios para siempre. Yo creo firmemente que las personas que están pasando tienen la decisión de pagar, ¿cierto? Quieren pagar. No se trata de irse con la cabulla en la pata, como decimos aquí en Venezuela. Se trata de honrar compromisos.
Y no hay una cosa que le robe más la paz a alguien responsable que una deuda. La deuda es un mal terrible y que tenemos que aprender de eso. Ahora, Dios es muy bueno y nos ayuda en circunstancias difíciles. Y esta es una circunstancia complicada. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? Ese es el gran problema. Porque has revisado tus cuentas y no tienes con qué pagar esa deuda. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen en los milagros? ¿Creen en los milagros? La gente cree en el milagro ese: voy caminando y me voy a encontrar un billete de $100. Puede ser, puede ser. Y si te llegas a conseguir una cartera llena de dólares, pero tiene una cédula de identidad y tiene un teléfono, eso no es tuyo. Ahí no puedes decir: ¡ay, qué bendición! No es una bendición. Llama a esa persona y entrega la cartera, porque tú no sabes qué va a venir después de ese acto de bendición. Dios es un Dios de milagros. Y yo creo hoy creo que Dios va a hacer milagros aquí. De alguna manera, de algún lugar, van a salir los recursos, las ideas para honrar ese compromiso. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Señor, hoy yo he hablado a esta gente acerca del dinero entre lo espiritual y lo material. Y aquí estamos en asuntos materiales. Estoy orando con gente que tiene una gran preocupación, que les quita la paz, el sueño, que les da vergüenza. Hoy estoy con ellos aquí delante de ti. Y yo les he dicho que tú eres un Dios de milagros, que tú bendices a aquellos honestos, aquellos que por alguna situación han creado una deuda. Yo estoy aquí delante de ti para pedir ese milagro financiero. Yo estoy aquí para pedir que lo imposible se convierta en posible. Yo estoy aquí orando para pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Oro para que estas mentes sean abiertas ahora. Oro para que sus entendimientos sean abiertos. Oro, Señor, por ideas extraordinarias, maravillosas, como aquella que le diste a Josué, como aquella que le diste a José, como aquella que le diste a Moisés. Hombres que vivieron situaciones difíciles y tú revelaste una idea, un proyecto. Y yo oro, Señor, hoy oro por esa persona que se va a levantar para ayudar. Yo oro hoy, Señor, no para cubrir una deuda con otra deuda. No, no, no y no. Buscamos hoy liberación de las deudas. Oramos en tu misericordia, en tu poder, para que estas cosas sean honradas, estos compromisos sean satisfechos. Oro para que traigas paz a sus corazones. Cuando no hay paz, no hay manera de saber pensar. Trae paz a sus mentes para que tú obres en ellos. Señor amado, hoy dejo en tus manos cada caso, porque tú lo conoces. Amén. Diga amén, 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 amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.